Imagina que estás frente a una obra maestra. Los colores son tan vibrantes, las formas tan detalladas, que podrías jurar que lo que estás viendo es real. Ahora, imagina que, mientras contemplas ese cuadro, de repente sientes que te estás sumergiendo en él, que ya no eres solo un espectador, sino que te conviertes en parte de esa pintura, como si cruzaras un umbral invisible entre lo que es y lo que parece. ¿Qué harías si ya no pudieras distinguir entre lo que ves y lo que es real? Apreciada comunidad, hoy en Explora Sabiduría les hablaré de una fábula china fascinante que nos invita a cuestionar la naturaleza de nuestra realidad. Es la historia de un pintor que, en su búsqueda por representar el mundo con la mayor fidelidad posible, descubre una verdad mucho más profunda y espiritual. ¿Y qué tan real es lo que vemos si un simple cambio de perspectiva puede transformar por completo la realidad? Escucha con atención para que puedas entender la reflexión de esta fábula. Comencemos. El encargo del emperador. Hace mucho tiempo, en una antigua China gobernada por un emperador sabio y poderoso, había un pintor cuya fama se había extendido por todo el reino. Su habilidad para capturar la esencia del mundo era inigualable. Se decía que cuando pintaba una montaña, era como si pudieras sentir el viento que soplaba en sus cumbres. Cuando retrataba un río, podías escuchar el suave fluir del agua. No había detalle que escapara a su mirada aguda y precisa. El emperador, quien admiraba profundamente el trabajo de este pintor, le encomendó una tarea monumental. Quería que el pintor creara un mural gigantesco que representara la totalidad de su reino, desde las montañas más altas hasta los ríos más caudalosos, pasando por los templos y palacios que adornaban sus tierras. El objetivo era simple: capturar la grandeza del reino en una sola obra de arte. El pintor, siempre deseoso de superar sus propios límites, aceptó el encargo con entusiasmo. Sabía que sería una obra que lo inmortalizaría. Día y noche trabajó en el mural, dedicando su alma a cada pincelada. Cada hoja, cada piedra, cada nube fue cuidadosamente pintada con una atención tan detallada que parecía que el mural cobraría vida en cualquier momento. A medida que el mural crecía, algo curioso comenzó a suceder. El pintor, que había empezado observando el mundo a su alrededor para plasmarlo en su lienzo, empezó a sentir que el mundo dentro del lienzo lo absorbía. Ya no se trataba solo de una representación del reino, sino que, de alguna manera inexplicable, el mural parecía estar tomando una vida propia. Cada vez que el pintor daba una pincelada, sentía una conexión más profunda con su obra. Las montañas no eran solo montañas, los ríos no eran solo ríos. Sentía el viento que soplaba en las cimas de esas montañas pintadas, el calor del sol reflejado en el agua del río. Cuanto más se concentraba en los detalles, más real se volvía el mural. Y cuanto más real se volvía, más sentía que él mismo se desvanecía en la pintura. La línea entre lo que era real y lo que estaba pintado comenzó a desdibujarse. Al principio, el pintor lo ignoró, pensando que era simplemente el fruto de su dedicación y concentración. Pero con el paso del tiempo, la sensación de perderse en su obra se hizo más fuerte. Finalmente, después de meses de trabajo incesante, el pintor completó su obra. Se alejó unos pasos para admirarla en su totalidad. El mural era imponente, majestuoso. Cada detalle resplandecía con una viveza que parecía sobrenatural. Los espectadores que lo vieron por primera vez quedaron boquiabiertos. Algunos incluso dijeron que era como si estuvieran mirando a través de una ventana al verdadero reino,
en lugar de una simple pintura. Pero en ese momento, algo extraño sucedió. Mientras el pintor observaba su obra, sintió un tirón en su interior, como si el mural estuviera llamándolo. La sensación era tan poderosa que antes de que pudiera detenerse, dio un paso hacia adelante y luego otro. Con cada paso que daba, parecía que se acercaba no solo al mural, sino al mundo que había creado en él. En un momento que desafía toda lógica, el pintor cruzó la frontera entre lo pintado y lo real. Desapareció dentro del mural. Los espectadores, horrorizados y asombrados a la vez, no supieron cómo reaccionar. El pintor ya no estaba allí. Se había convertido en parte de su propia creación. La ilusión de los sentidos y las enseñanzas budistas. Este momento de la fábula no es solo un giro fantástico, sino una representación profunda de conceptos filosóficos y espirituales. En las enseñanzas budistas se habla mucho sobre la impermanencia y la no dualidad. Lo que el pintor experimenta al cruzar la frontera entre lo que ha pintado y lo que es real es, en esencia, un ejemplo de cómo las distinciones que hacemos entre el yo y el mundo externo son, en última instancia, ilusorias. La realidad que percibimos a través de nuestros sentidos no es la realidad absoluta. Los sentidos nos engañan constantemente, mostrándonos un mundo que está limitado por nuestras percepciones. El pintor, en su búsqueda por captar la realidad con absoluta precisión, llegó a una revelación trascendental. Lo que creía que era una representación no era diferente de la realidad misma. Al final, el mural no era solo una imagen del reino, sino que se había convertido en el reino mismo. Esto tiene una fuerte relación con el concepto de no dualidad en el budismo. La no dualidad es la idea de que no hay una verdadera separación entre lo que percibimos como yo y lo que percibimos como el mundo externo. El pintor cruza la frontera entre lo pintado y lo real porque en última instancia esa frontera nunca existió. Es una construcción mental creada por nuestros sentidos y nuestras percepciones. Además, la desaparición del pintor en su propia obra también puede verse como una representación de la impermanencia. Todo lo que existe está en un estado constante de cambio y transformación. El pintor, al convertirse en parte de su obra, demuestra que nada es permanente, ni siquiera el ser individual. Las enseñanzas budistas también nos hablan del concepto del velo de Maya, una idea que se refiere a la ilusión que envuelve nuestra percepción de la realidad. Según esta idea, lo que vemos, oímos y experimentamos a través de nuestros sentidos es solo una capa superficial, una representación que oculta la verdadera naturaleza de la realidad. En el caso del pintor, lo que él pintaba al principio era solo una representación. Pero cuando traspasa esa frontera y se convierte en parte de su obra, se da cuenta de que lo que percibimos como real es, de hecho, una ilusión creada por nuestros sentidos. En nuestra vida cotidiana también estamos atrapados en esta ilusión sensorial. Creemos que el mundo que vemos es el mundo tal como es. Pero, ¿es realmente así? ¿O estamos como el pintor atrapados en una representación de la realidad? Si cambiamos nuestra perspectiva, ¿qué descubriremos sobre la verdadera naturaleza de las cosas? La historia del pintor nos invita a reflexionar profundamente sobre cómo percibimos el mundo que nos rodea. A menudo creemos que lo que vemos es lo que es, pero esta fábula nos recuerda que lo que parece ser real puede no ser más que una ilusión. Los sentidos son limitados y la realidad que percibimos a través de ellos es solo una interpretación. Entonces,
¿Qué tan real es lo que vemos si un simple cambio de perspectiva puede transformar completamente nuestra experiencia del mundo? El pintor, al desaparecer en su propia obra, nos muestra que la realidad es mucho más fluida y maleable de lo que solemos pensar. Esta fábula nos invita a mirar más allá de lo que nuestros ojos pueden ver, a dudar de lo que creemos que es real y a explorar la posibilidad de que la verdadera realidad se encuentre más allá de lo que los sentidos pueden captar. Quizás, al igual que el pintor, podamos cruzar esa frontera entre lo que parece ser y lo que realmente es, y en ese cruce descubrir una verdad mucho más profunda.